Hablemos del presupuesto. Julia Estrada, te escuchamos. Bueno, a ver, las metas del presupuesto macroeconómicas, luego podemos mencionar algo de los DEX, que por cierto se van a usar para pagar el día de mañana al Fondo Monetario Internacional, y de los dos rulos que tienen los DEX para poder al mismo tiempo cancelar adelantos transitorios del Banco Central por parte del Tesoro, es decir, ampliar el margen de emisión para el año que viene y a la vez pagarle al fondo, ¿no? Eso es todo un paquetito que luego lo podemos volver a agarrar y lo desarrollamos. Primero, el año que viene, según el presupuesto, vamos a crecer 4%. Primera reflexión que escuché, ayer estuve con dirigentes sindicales, no, pero vamos a crecer menos que este año, en donde se supone que creceríamos 8, quizás 7, ¿no? El presupuesto dice 8 que vamos a crecer este año. Sí. Bueno, a ver, esto es el tamaño de la torta, lo que importa. Nosotros caímos casi 10 el año pasado, vamos a crecer 8 este año. No vamos a llegar a compensar, el tamaño de la torta va a seguir siendo más chico al final de este año. Si se crece 4, podríamos llegar a estar 1,2% por arriba del valor de 2020 en el PBI cuando termine el 2022. Es decir, cuando termine el año que viene, si la Argentina crece 4, que por cierto es bastante, digo, es interesante crecer 4%. El Fondo Monetario está diciendo que vamos a crecer 2,7 el año que viene. Sería una gran noticia crecer 4%, y además, de nuevo, lo que uno espera de la Argentina es que crezca entre 2 y 2,5 en los próximos 10 años, con lo cual crecer 4 está bien. Sí. Lo digo porque a veces ahora los valores, después del 8% de este año, nos suenan sabor a poco. Bueno, claro. No, pará. Tratemos de que este año sea la mayor compensación posible respecto del 2020. Y de ahí para adelante todo lo que venga sea superar la etapa previa a la pandemia. Entonces, se entiende. Si crecemos 4% el año que viene, vamos a encontrar 1,2% de la economía por encima del valor de inicio de 2020. O sea, empezamos a descontarle a Macri también. Claro, ¿bien? Claro. Bien, el dólar. Se prevé una deba, digo, de nuevo nos encontramos con presupuestos similares a los del 2021, en donde tenés un dólar que se evalúa poco, con una inflación que termina siendo del 45. 45 dice que va a ser la inflación el presupuesto este año. Lo digo porque lo dice menos que lo que dice el mercado, entre comillas, que está planteando 48%. ¿Y por qué digo lo del dólar? Bueno, porque se planteó una deba de devaluación de 28%. Una devaluación. Sí, de 28%. Sí, deba, así es muy de entre casa. Deba, es que le decimos la deba, la infla, la impo, exacto. La expo, somos medio ñoños. Sí, una devaluación de... Dale. Un corrimiento del tipo de cambio de 28%. Bien. O sea, no es mucho. Vos pensá que estamos en una situación en donde tenés 45 de infla y estás planteando que el tipo de cambio no suba mucho más rápido. Sí, un dólar oficial a 131. A 131, ¿no? Efectivamente, a fin del año que viene, con una inflación de 33%. Es decir, de nuevo se está pensando que vaya el dólar más despacio que los precios. Bien. 28% crece el ritmo del dólar, contra 33% crece el ritmo de los precios. Bien. Obviamente, la gran pregunta que se planteó de distintos lugares es, escúchame, si vos tenés una inflación de este año de 45%, ¿cómo vas a bajar a 33%? Es un montón, son más de 10 puntos de reducción. Cuando uno asume que ya una reducción de 5 puntos por año es osada, pero factible. Plantear más de 10 puntos de reducción de un año al otro es como un montón. Bueno, así está pensada la meta. También es cierto que las metas son ordenadoras respecto a lo demás, con lo cual incluso si no se cumple, vos lo que estás haciendo es empujar para que se cumpla con ese valor. Siempre es la vieja discusión sobre el presupuesto, ¿es una meta orientadora o es de verdad lo que tiene que pasar? A ver, de cualquier manera, a favor de Guzmán, el año una parte importante de lo que dijo en relación, por ejemplo, al tipo de cambio lo viene cumpliendo. No tuvimos una devaluación importante. La inflación no. La inflación se disparó mucho más. De 29 pasamos a 45. Bien, según lo que dice el presupuesto. En 2021, atenti, porque las voces evaluacionistas aparecen, hubo una apreciación cambiaria finalmente, porque esto que les digo de la inflación contra el dólar yendo tan distinto, muy abajo el dólar, termina generando una apreciación del 12%. El año que viene
vas a volver a tener una apreciación. Apreciación significa que el tipo de cambio se retrasa. Sí. El tipo de cambio real se retrasa. Que no la sube el inflación dólar, va más rápido. para traducirlo. Bien. Ahí No, hay, y que Juli, nuestra canasta de comercial contra, por ejemplo, Estados Unidos o otros socios comerciales nos volvemos menos competitivos. ¿Bien? ahí también hay, digamos, de alguna manera todavía una compensación por esa devaluación de golpe que hubo en la segunda mitad de 2019, porque, digamos, si uno toma como referencia, 2018, principio de 2019, el dólar devaluó mucho más que lo que fue la inflación. Con lo cual hay un margen ahí de maniobra. Mira, más o menos, o sea, sí, no. No sé qué estoy buscando, perdón que busque un gráfico ahora, pero porque quiero ser súper exacta con esto que pregunta ¿Saben la cantidad Nico? de papeles que trajo Sí. Julia? Sí, terrible. Bueno, porque estoy haciendo esta presentación del presupuesto. Porque es ñoña. En realidad No, vos me estás encanta. teniendo una apreciación que te está llevando hacia diciembre de 2017, en algún punto. Ah, mira. En realidad te está llevando a previo Al a las acuerdo devaluaciones con el de las FMI. corridas cambiarias de Macri. Claro. Bien. Ahora, igual estás mucho más devaluado que, ni hablar que a fin de 2015, Sí. ni hablar que ese valor, pero digo, llegando a niveles similares a la devaluación de Prat-Gay. La devaluación de Prat-Gay apenas gana las elecciones Macri, Ujú. está llegando a ese nivel. Después, claro, el macrismo tuvo las corridas. Tuvo la evaluación de Prat-Gay, apreció en 2017 y después tuvo las corridas, en donde se devaluó fuerte. Nosotros apreciamos bastante respecto de esas corridas, obviamente. Sí, claro. De hecho, lo hemos discutido acá. Cuando se ganaron las elecciones en el 2019 se dijo, che, a 60 está bien, Sí, paremos acá la pelota. sí. Ahora, eso no significa que hayamos apreciado hasta retroceder a niveles de apreciación cambiaria del 2015. No, eso no pasó. Estamos a niveles de tipo de cambio real similares a los de Prat-Gay después de la devaluación. Bien. O sea, hay margen. La pregunta es, ¿hay margen o no para apreciar? Yo entiendo que hay margen, pero además tenés otra variable, que también lo viene planteando Guzmán. Lo que no le das por tipo de cambio, le das por precio a los exportadores. Sobre todo de commodities. Ujú. Está bien, yo no te... Digo, las dos formas de tener un mejor precio internacional es con tipo de cambio y con precio internacional más alto de la soja, del trigo, del Claro. maíz, de lo que exporte, de la carne también. Bueno, de hecho te pasa que restringís carne, pero igual te da mejor el volumen exportado en términos de P por Q, de precio por cantidad, porque tiene un precio más alto. Sí. Bueno. Si te acordás ahora te iba a preguntar algo de P por Q, pero bueno. No, eso digo para que se entienda, hay margen para seguir apreciando, de cualquier manera las voces de evaluacionistas siempre van a aparecer. Ujú. Bien. Y bueno, y les dije lo de la inflación, 33%. El salario real se espera que crezca 4% el año que viene en el presupuesto. Me parece perfecto, digo, hay una asociación entre el empuje de la demanda y el empuje del salario. Ujú. Cuando uno mira el primer semestre del 2021 Sí. y los datos que están apareciendo, la verdad es que la economía, el estimador mensual de la actividad económica viene bastante estancada en términos desestacionalizados, es decir, desde enero que viene estancada, y una parte importante es porque el salario real no está creciendo. Mm. Una parte importante es por eso, con lo cual hay una relación entre salario, empuje de la demanda y actividad económica. Nos guste o no nos guste, esto es así. Sí. El año que viene se espera que crezca 4%. La discusión sobre el déficit, esta es muy relevante, se prevé un déficit de 3,3%. Ustedes recuerdan que en este presupuesto que está rigiendo ahora, el 2021, se previó 4,5% de déficit primario, es decir, la resta, lo que entra por recaudación, lo que sale, termina siendo 4,5%, lo que entra por todo concepto, no solo por recaudación. Ahora termina siendo de 4% porque creció el PBI, o sea, el déficit primario ya de por sí por la corrección automática es de 4%, pero, como todos sabrán, hay una discusión pública respecto del nivel de ejecución de ese presupuesto. Sí. Con lo cual, no va a ser de 4% el déficit cuando terminemos, el déficit primario cuando terminemos este año. Con lo cual, Sí. el 3,3% que se espera de déficit para el año que viene no necesariamente sea una reducción posta, Ujú. sino que quizás sea hasta un sostenimiento del déficit si se cumple el 3,3% de déficit. ¿Se entendió lo que digo? Sí, totalmente. Ok. Te freno ahí un segundo. Dale. Porque esto que estás hablando es la gran discusión dentro Ujú. del Frente de Todos. Por un lado, temas que viene planteando Roberto Navarro acá, del bajo gasto que ha tenido el Estado durante este año. Lo puso Cristina en juego en su carta el jueves pasado. Dijo, confío sinceramente que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, el presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con su ministro de Economía a mirar los números del presupuesto.
Y dijo, el año pasado, con ocasión de presentarse el mismo, se estableció que el déficit fiscal iba a ser el 4,5% del PBI sin pandemia a partir de marzo del 2021 y que eso finalmente fue del 2,1% del PBI. Eso planteó Cristina en su carta. ¿Por qué lo traigo esto? Porque parte de la discusión de la semana pasada es que el domingo estuvo el resultado electoral y el miércoles se tenía que presentar el presupuesto, y esta cuestión de cuánto va a gastar el Estado, si gasta más, gasta menos, y si tiene déficit, y recuerdo una nota de nuestro compañero Cristian Carrillo también que a partir de un informe del FMI mostró que la Argentina era uno de los 3 países que menos déficit había tenido del mundo. Durante la pandemia, Cristina está poniendo en discusión eso. Y recién mencionaste P4Q. P4Q es el nombre de la consultora de Manuel Álvarez Agis, un hombre muy cercano a Alberto Fernández en materia económica, que después de que Cristina puso esto en su carta, circuló un paper o un documento de él donde dijo que no, que en sus números ajustados por inflación no se puede decir que el 2021 haya sido un año de ajuste en términos de gasto público. O sea que esto va a estar ahí. Ahí está en la realidad trampa. no dice que no, en realidad él lo que está diciendo es, vos tenés que poner al gasto como impulsor de la actividad económica. Y cuando la actividad económica crece, no necesitas tanto gasto, digo, lo estoy recontra simplificando. Con la actividad económica acá necesitas un bombeo mayor. Sí. Lo que está diciendo es, tenés mayor actividad económica, por ende el gasto no debiera comportarse igual. Sí. Ahí, eso es lo que dice Agis. En esos cálculos también lo que de alguna manera permite que haya distintas lecturas es que se considera que el año pasado hubo un gasto extraordinario por pandemia, con lo cual, dependiendo de qué valor le des ese gasto, podés decir que hubo no ajuste, que hubo no déficit, o sea, porque vos, si corres totalmente el gasto de la pandemia, es cierto, no hubo ajuste, pero la verdad es que ese gasto existió y la pandemia existió, con lo cual ahí están las discusiones pero que probablemente no son... para mí, o sea, lo que digo es, una cosa es la discusión contra 2020, en donde efectivamente es un presupuesto sin COVID. Sí. Y nosotros lo hemos discutido a inicios de año, va a haber segunda ola, nos preguntábamos, finalmente hubo segunda ola, hubo un COVID. Bueno, es un presupuesto más chico en términos de gasto en sí mismo. Después discutimos por qué es así, pero esto es así. Lo que está diciendo Cristina es algo todavía más acotado, que es, vos previste en ese presupuesto sin COVID 4,5% de déficit primario, cumplámoslo. Claro. Pero no está discutiendo gastar más sobre el presupuesto, está diciendo sobre ese presupuesto ejecutalo. Ejecutalo. Sí. ¿Se entiende? O sea, son cosas distintas. Sí. Y por otro lado, creo que lo más interesante de lo que plantea en su informe Álvarez Agis es el tema de que Argentina hoy en día está en una situación, en cuanto a su sector externo, no peor que en otras épocas, magnitudes peor que en otras épocas, que fuimos a votar esta vez, que hubo una campaña esta vez donde la disponibilidad de dólares era la 5ª parte, la 7ª parte, la 10ª parte que la que hubo en otras campañas, y que eso también se correlaciona con lo que puede gastar el Estado. Sí, para cerrar algunas cosas. En primer lugar, retomando lo tuyo, Nico, efectivamente el salario real crece lo que te den los dólares para que crezca. O sea, el límite del crecimiento del salario real es la capacidad de generación de dólares. Ustedes me pueden decir cómo pueden estar conectadas esas dos cosas que no tienen nada que ver. Bueno, por la restricción externa y porque el salario real crece y demanda cosas que demandan dólares. Bien. Entonces, ahí tenés un problema de crecimiento del consumo muy concreto, que es una limitación estructural. A ver, vamos a los números de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que son los que estuvieron circulando estos días. Se prevé en el presupuesto 2021, ya ahora estoy hablando de este que rige, no del que viene, 1,7 billones de pesos presupuestados de déficit primario, y se lleva un ejecutado enero-agosto de 776.000 millones. Por ende, quedarían unos 957.000 millones para ejecución. Acá hay una discusión que a mí me parece que es la discusión, que es cómo financias eso que te queda, porque uno asume que hay como una asunción en todo el mundo que, bueno, emisión, y no funciona así. Obviamente hay una serie de canales para poder garantizar esos pesos, y esos canales de acá a tan poquito para que termine el año no son fáciles de garantizar. Lo más probable, diría yo, lo que va a ocurrir es que va a haber menos déficit que el presupuestado. Bueno, vamos a seguir con esta discusión. Esto recién entra al Congreso y si todo bien, en un rato vamos a hablar también con alguien que va a estar ahí en el Congreso discutiendo justamente esto. Así que bueno, 8 de la mañana y 1 minuto, hashtag habrá consecuencias. Dale.